Miren otra. ¿Para qué se inventó esto? ¿Para qué se inventó esto? Para proteger los pies, para poder caminar, sentirnos a gusto, no importando el tipo de terreno que sea. Para eso se inventó los zapatos. Ahora, ¿para qué Dios inventó la lluvia? ¿Para qué inventó el sol? Nótese que Dios inventó lo que inventó, el ser humano inventó lo que inventó y sigue inventando cosas con fines específicos, no por inventar y ya, sino que ahora viene la razón por la cual he mostrado esas imágenes. ¿Para qué se inventó Dios la iglesia? ¿Para qué a Dios se le ocurrió la idea de inventar la iglesia? ¿Para qué? ¿Saben, hermanos? Hace poco, como 15 días, se nos dañó la lavadora. Y entonces, ¡ay, qué caos! ¿Cierto? Cuando se daña algo que lo utilizamos frecuentemente. Y entonces llamamos al especialista en esa área. Llegó y mientras charlábamos, mientras llegaba el repuesto que se había pedido, le pregunté: hermano tal, ¿dónde está asistiendo? Y él dijo lo siguiente: en la casa, pastor, en la casa. Ah, está asistiendo los sábados en la casa. Ah, ya. Y entonces me dio la siguiente razón. Me dijo: pastor, Dios está en todas partes. Si uno se sienta juiciosito en su casa con su Biblia y su himnario y empieza a cantar y empieza a leer la Biblia, ora, eso es como estar en la iglesia. No voy a decirles a ustedes qué le dije a él o qué creo yo como argumento o contraargumento de lo que él ha expresado. No viene al caso. Lo que sí viene al caso es que cuando Dios inventó la iglesia, usted no es Dios. Y usted no puede ocupar el lugar de Dios para decir que sí es la iglesia y que no lo es. ¿Hay alguien aquí que quiera ponerse en los zapatos de Dios? Cambiando el orden de los factores, sabiendo que Dios inventó la iglesia con unos propósitos. Y si Dios inventó la iglesia con unos propósitos, ¿el ser humano está autorizado para cambiarlos? Por más razones que tengamos, Dios fue el que inventó la iglesia. ¿Saben por qué? Miren, Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía. ¿Y el Señor qué? Añadía a la casa. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice, hermano Alfonso? El Señor añadía ¿a dónde? A la iglesia. ¿A quiénes? ¿A quiénes, Jimena? Muy bien, a los que han de ser salvos. ¿Y cada cuánto, hermano Luis? Ahí lo dice, cada día. Cada día el Señor añade a su iglesia los que han de ser, ¿qué cosa? Salvos. Cualquiera persona que diga: no es necesario yo pertenecer a una iglesia, pues yo estoy salvo, está en contra de ese texto bíblico. Cualquiera que diga: yo puedo reunirme donde quiera. No, el Señor dice ahí que Él añade a su iglesia los que han de ser salvos. A su iglesia, no a la suya, no a la que usted cree. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? Vamos a avanzar. El contexto del origen de la iglesia, usted y yo debemos que recordarlo o saberlo. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Dios se le antojó
o vio la necesidad de crear una iglesia. ¿Por qué? El contexto dice lo siguiente: cuando Adán y Eva fueron creados, ¿había iglesia? No había iglesia. Ellos se comunicaban cara a cara ¿con quién? Con Dios. Así que no había un lugar como tal seleccionado para adorar, para encontrarse con Dios, porque Dios bajaba y directamente hablaba cara a cara con ellos. Pero entró el pecado, hermano Juan Carlos. Entró el pecado, y ahora ¿qué aconteció, hermanos? La Biblia dice en Isaías 59:2, dice que por causa del pecado hubo una separación. Antes Dios se comunicaba cara a cara, entró el pecado, ya no más se puede comunicar Dios cara a cara con el ser humano. Hay una separación. Si alguien dice, ¿por qué? Porque Dios es santo y sin pecado, y su gloria, al hacer contacto con un pecador, dice la Biblia, que lo destruye. Entonces Dios, con el deseo de seguirse comunicando con sus seres amados, con sus hijos, Dios entonces se le prendió el bombillito en cuanto al tema que estamos hablando. Dios dijo, no me puedo comunicar con Alberto cara a cara. Entonces voy a darle una orden a mi siervo Moisés. ¿Cuál fue esa orden, hermanos? Éxodo 25:8. Alguien que lo quiera leer, por favor, fuerte. Sí. ¿Cómo? Vuelva a leerlo, por favor. Miren lo que dice la Biblia. Me edificarán. No dice la Biblia se edificarán, se harán. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿para quién era? ¿Para quién era? Para Dios. Pero ¿quiénes se iban a reunir en el santuario? ¿Quiénes? El pueblo. ¿Pero de quién era el santuario? De Dios. ¿Quiénes se reunían? El pueblo. ¿De quién era el santuario? Dios. ¿Por qué hago énfasis? Hermanos, porque esta iglesia, aunque nosotros somos los que nos reunimos en ella, esta iglesia no es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, ese amén estuvo muy flojo. Esta iglesia es de quién, hermanos? De Dios. Pero ¿quiénes nos beneficiamos de ella? Nosotros. Lo mismo que en el santuario. Lo mismo. Y ojo, hermanos, cuando Cristo vino al pasar el tiempo, Él mismo dice Lucas 4:16 que iba a la iglesia. ¿Y qué día iba a la iglesia según ese texto? El sábado. ¿Qué día es que Dios estipuló para ir a la iglesia especialmente? El sábado. No estoy preguntando qué día escoge la humanidad para reunirse en la iglesia. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué día escogía Jesús para ir a la iglesia? El sábado. Y notes, hermanos, allí en el libro de Mateo 18:18 dice, sobre esta roca, es decir, sobre el mismo Jesús, sobre esta roca edificaré ¿de quién es la iglesia? De Cristo. ¿Sobre qué está edificada esta iglesia? Sobre Él. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, dice que Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Hermanos, se hace necesario entender que esta iglesia, Paraíso también, la iglesia adventista del séptimo día, no hace lo que quiere. Y si usted sabe de alguna iglesia que hace lo que quiere, está equivocada esa iglesia. Porque todo cuanto se haga en la iglesia, puesto que es de Cristo, debe hacerse conforme Cristo quiere que hagamos. Esta iglesia es de Cristo. Y ahora miren esto, hermanos. Yo le voy a presentar 4 razones
4 razones de por qué Dios se inventó la iglesia. ¿Cuántas razones? 4. Primera razón, mientras busque rápido en la Biblia, necesito 6 voluntarios. 6 voluntarios, solo 6 que me busquen en la Biblia. Dios se inventó la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es el primer motivo? Dios se inventó una iglesia para que ¿qué? Le adore. ¿Quién encontró el primer texto? Ayúdeme a alguien a llevar el micrófono allá. Uno solo nomás. Eso, gracias, mi hermano. Vamos a trasladar su feligresía para acá, como diácono. Muy bien, allá, eso. Mira allá. Bueno, ahí, hágalo. Hermano Alfonso es de la casa, entonces cede el turno. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Muy bien. Hermanos, ese texto de Salmo 7.1, ¿leyó Salmo 7.1? ¿Sí? Ese texto sencillamente es una expresión del salmista sometiendo su voluntad a la de ¿quién? A la de Dios. Siguiente texto. Todo esto es adoración, hermanos. Adoración. Siguiente de Éxodo 15.2. Éxodo, toca que no se siente, mi hermano. Estoy con el micrófono por ahí. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Hermanos, adorar significa reconocer el señorío de quién, hermanos, de Dios. Eso es lo que está haciendo ahí, diciendo el profeta. Eso es lo que está diciendo. A ti entonces te reconozco como mi Dios. Eso es adorar, reconocer la soberanía de Dios, reconocer el señorío de Dios. Eso es adorar. Salmo 30:12, ¿quién lo encontró? Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Otra manera de adorar es, ¿qué cosa, hermano? Lo que hizo o lo que está haciendo el coro de la iglesia central. ¿Qué está haciendo? Alabar. Entonces Dios se inventó la iglesia para que le adoremos a través de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aunque usted alabe a Dios en su casa, también es necesario congregarte para alabar a Dios como pueblo. Amén, hermanos. ¿Los ángeles adoran en el cielo solitos? Yo voy a cantar el himno 121 allá a aquel lado. Yo voy a cantar el 500 allá. ¿Se dicen eso los ángeles? No, al unísono alaban a Dios. Lo mismo si la sierva del Señor dice que la iglesia del cielo es una con la iglesia de la tierra. Pregunto, ¿será que a Dios le gusta que nos vengamos juntos a adorarle aquí? ¿Sí o no? Entonces esa idea de que no es necesario congregarme, estás equivocado. Porque Dios inventó la iglesia para que le adoremos. No solamente reconociéndolo como nuestro Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, como quien nos da, porque de Él proviene todo lo bueno. No, sino también cantándole aquí en el templo. ¿Quién encontró Salmo 113.1? Salmo 113.1. Alabar al Señor, alabar siervos del Señor, alabar el nombre del Señor. ¿A quién es que alabamos aquí? Por eso, hermanos, aquí no alabamos un cantante. Aquí no alabamos un grupo. Aquí un cantante y un grupo, juntamente con nosotros, alabamos ¿a quién, hermanos? A Dios. Si usted canta, sepa que ese canto no es para llenarte de alegría. Sepa que ese canto no es para solamente fortalecer tu vida espiritual. Ese canto va dirigido a Dios. Por eso usted debe cantar con el entendimiento. Usted debe que estar gozoso, gozosa, porque está delante de la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios.
Por eso si usted viene a cuchichear aquí y con el celular ahí pegado o pegada, hay unos ojos que te están viendo y no son los del pastor. Son los ojos de aquel que inventó la iglesia y la inventó para que le adoremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién encontró Salmo 156? Uy, mire, la niña levantó la mano. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Ahora queremos la voz de la niña. Pásese para allá, diácono, por favor. La niña también lo encontró y entonces ella también está adorando a Dios. Por eso ella también leerá ese texto, porque ella lo encontró también. Salmos 50, 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuál es la orden de Dios para participar de adoración a Él aquí en la iglesia? ¿Cuál es la orden? Todo lo que ¿qué? ¿Usted respira? ¿Y para qué respira? ¿Usted cree que respira solamente para subsistir? ¿Para vivir? Sí, respira para vivir. Pero quiere decir que el respirar para vivir significa un compromiso. Porque ahí dice todo lo que respira. ¿Qué cosa, hermanos? Alabe a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted respira es porque estás pagando una deuda a aquel que te da el aire gratis. Por lo tanto debes alabar a Dios. Y no solamente allá en tu casa, sino también alabarlo. ¿A dónde, hermanos? Aquí en la iglesia. Y último texto, Apocalipsis 19:5. Hermana Susi levantó la mano. Uy, aquí el campeón también, venga. Aquí bueno, la niña también. No, la niña y el campeón. La hermana Susi, por ser ministerio juvenil, entonces cede el turno. Muy bien. Eso, ella y él. Apocalipsis 19:5. Del trono salió entonces una voz que decía: alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, los grandes y los pequeños. ¿Cuántos debemos alabar a Dios? ¿Cuántos? Pequeños, medianos, grandes. ¿Cuántos debemos alabar a Dios? Todos. Aquí el campeón. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo teméis, así que tienen como grande. Hermanos, significa que si usted viene a la iglesia, ¿a qué cosa viene, hermanos? A adorar. Y dentro de la adoración está ¿qué cosa? La alabanza. ¿Están comprendiendo, hermanos? Pero también adoro cuando tomo en mis manos este libro. Adoro a Dios cuando leo la escritura. Adoro a Dios cuando medito en ella. Adoro a Dios también a través de la oración. Eso es adorar a Dios. Amén. Así que Dios inventó la iglesia ¿para qué, hermanos? Para que le adore. Esta iglesia no está para entretener. Esta iglesia está para adorar. Amén. Para adorar. ¿A quién, hermanos? A Dios, porque es el dueño de la iglesia. El segundo motivo por el cual Dios inventó la iglesia es porque Dios quiere tener una iglesia que le sirve. ¿Una iglesia que qué? Que le sirve. Si hay alguien aquí que piensa que la iglesia es para usted y que por eso viene, como quien dice, marca tarjeta, me vieron los hermanos, fui a la iglesia, recibí palabra de Dios, pensé que el pastor iba a predicar de otra cosa, pero bueno, fui a la iglesia. Si usted piensa que la iglesia es para usted, estás equivocado. ¿Por qué? Porque la iglesia, además de ser creada para que le adore a Dios, está siendo creada o continuada, porque hace tiempo fue creada, para que le sirvamos. ¿Para que qué? Sirvamos. Y si hay alguien aquí, y lo digo pasito, si hay alguien aquí
que solamente viene y como las ovejas, dame, bendíceme, guárdame, todo me, disculpe. Dios creó la iglesia para que tú que estás acostumbrado a recibir solamente, ahora empieces a ¿qué, hermanos? A servir. Pastor, pero es que a mí no me nombran nunca de nada allá. Los cargos no hacen a alguien que sirve. Usted puede servir a Dios dentro de la iglesia, pero también ¿dónde, hermanos? Afuera de la iglesia. Usted es una persona enviada por Dios para servir. Usted no es un bueno para nada, no lo es. Eres creado a imagen y semejanza de Dios para ser útil a Dios en esta sociedad. Por eso tienes que servir. Si aquí se dice vamos a reunir mercados, pues yo debo participar de esos mercados. Si aquí se dice vamos a hacer la obra misionera, pues yo voy y salgo a la obra misionera. Si se dice vamos a reunirnos en los grupos pequeños, como la campaña que viene a continuación dentro, ¿sí lo anunciaron o no? ¿Sí anunciaron la campaña que viene en grupos pequeños? Entonces, si Dios me estableció a mí como parte de su iglesia, entonces voy a asistir a los grupos pequeños. Cada persona debe ser útil en algo en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser útil. Pastor, pero yo de verdad no estoy haciendo nada. Pues para eso estás escuchando este sermón, para que de aquí en adelante empieces a ser útil en las manos de Dios. Y hermanos, me gusta mucho cuando Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Hermanos, yo no sé si ustedes masticaron ese texto. ¿Qué estaban haciendo estos hombres, Pablo y Bernabé, cuando fueron encomendados a una misión? ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice ahí, ministrando. Es decir, ellos estaban adorando a Dios. Y como ellos estaban adorando a Dios, es que ahora sí estaban siendo capacitados. ¿Para qué cosa? Para enviarlos a hacer algo. Ojo con esto, hermanos. Quiere decir que si usted no desarrolla un espíritu de adoración en su vida, un espíritu de oración, un espíritu de discernimiento, de estudio de la Biblia, de cantar alabanza a Dios, eso quiere decir que no estás adorando. Y si no estás adorando, nunca llama a Dios al que no está adorando. Solo aquel que adore a Dios en espíritu y en verdad está capacitado para ser enviado a servir. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Si usted no adora a Dios, pues Dios nunca te va a encomendar una misión. Pero todo aquel que adora a Dios, Dios lo utiliza para que le sirva. Ese es el mejor termómetro para saber por qué quizás no estás haciendo algo en la obra de Dios. Porque quizás no lo estás adorando. Y si no estás adorándolo, es porque no oras, no estudias la Biblia, no cantas, no te nace de corazón venir al templo. Eso significa entonces que Dios, por eso, estás ahí como miembro de banca y ya. Ojo con eso, porque si quieres ir al cielo, te vas a aburrir. Porque allá en el cielo, ¿qué es lo que más hay? Adoración a Dios. Tercero, número 3, dijimos que eran 4. Tercero, Dios inventó la iglesia ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que amemos y para que redimamos. ¿Cuántos vuelven a decir amén, hermanos? Amén. Dios inventó esta iglesia
para reproducir lo que Él es: amor, misericordia. Por eso, hermanos, Juan 13, versículo 13 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a ¿qué? A otros, como se le antoja amarlo. ¿Qué dice ahí? Como yo os he amado. La iglesia de Dios fue estipulada, creada para reproducir el amor de Dios, para redimir. No al caído caerle, sino más bien al caído darle la mano y levantarlo. Dios no creó la iglesia, hermano Brian, para que usted hable de otro. No, para que usted ame a esa persona más bien. Dios no creó la iglesia para que usted señale. No, si usted lo señala es porque va a dirigirse a Él. Venga que le voy a dar un abrazo. Venga que quiero hacer esto, darle esto, quiero decirle esto, pero para bien. Dios creó la iglesia para que sencillamente entre nosotros podamos ser un bastón en el cual nos podamos sostener y juntos podamos avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios creó la iglesia. Para si hay alguna necesidad entre algunos de ustedes, no la calle, sino exprésela. Y como somos una iglesia que ama y redime, entonces vamos y ayudamos a esa persona. Para eso Dios creó la iglesia, para amar y para redimir. Y ojo, hermanos, 1 Juan 4:12 dice: Dios permanece entre nosotros. ¿Dios permanece qué? Entre nosotros. Su amor se perfecciona. ¿Cuándo su amor se perfecciona y cuándo es que Dios permanece entre nosotros? ¿Cuándo? Si nos amamos los unos a los otros, si nos ayudamos mutuamente en lugar de denigrar, en lugar de hundir, en lugar de maltratar, si nos ayudamos, esa es una evidencia de que somos la iglesia de Dios. Pastor, ¿ya va a terminar? Sí. Cuarta y última. Dijimos que eran 4. ¿Para qué Dios inventó la iglesia? Motivo número 4. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Melissa? ¿Para qué? Muy bien, para testificar. ¿Ustedes creen que la iglesia es solamente usted llegar aquí, cantar, arrodillarse, escuchar el sermón y se fue? No. La iglesia fue constituida por Dios para hacer luz donde quiera se encuentre. ¿Para hacer qué? Luz. ¿Pero ustedes creen que solamente debemos venir nosotros a escuchar la palabra? No. Si Dios inventó la iglesia para testificar, quiere decir que tú y yo tenemos que invitar a alguien. Tenemos que traer a alguien. Vamos a la campaña de grupos pequeños. Y los que vayan a la campaña de grupos pequeños, vamos la otra semana, que es la campaña grande. Me estoy refiriendo ya en septiembre. De esta manera, hermanos, estamos testificando. Pero no solamente testificamos con evangelismo público o trayendo gente, testificamos también con nuestro testimonio. ¿Saben, hermanos? El sábado es el día del Señor. Ni usted ni yo nos pertenece el sábado. Pero hay quienes dicen: hermanos, yo puedo ser el sábado, día del Señor, puedo ver televisión, no pasa nada. Acuérdese que el mandamiento dice: si retajeres tu pie de hacer tu voluntad. Si tu voluntad es mirar televisión el día sábado, si esa televisión no es de cosas concernientes a Dios, estás haciendo tu voluntad. No pasa nada, pastor, que yo vaya a comprar el día sábado. El libro de Nehemías dice que no debemos ni comprar ni vender el día sábado. Estas cosas que estoy mencionando son cosas sin que usted predique, está testificando.
para bien o para mal. Usted testifica con lo que usted hace, con lo que usted dice, con lo que usted ve, con lo que usted se pone. Usted testifica. Y la iglesia fue inventada por Dios para testificar, no obras del mundo, sino obras de ¿quién, hermanos? De Dios. No hagas tu voluntad en el día sábado. Haz lo que Dios ha instituido en el día sábado. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? Y me seréis, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué somos nosotros? A la luz de la Biblia, ¿qué somos? Testigos. ¿Testigos de quién? Del Espíritu Santo. Y un testigo, hermanos, es como decir un embajador. Un testigo es como decir ¿qué? Un embajador. ¿Un embajador qué hace, hermanos? ¿Qué hace un embajador, hermano Eliardo? Representa a su nación. Ayer estuve en la embajada de España. Y hermanos, perdónenme, pero al entrar a la embajada de España, ¿hay cosas características de Colombia? ¿Hay cosas características de dónde? De España. Si usted es un embajador de Cristo, quiere decir cómo usted debe comportarse. ¿Qué debe hacer usted? ¿Lo que se le antoja? ¿O lo que el dueño del país o el representante legal del país ordene, diga? Usted y yo debemos hacer es lo que Dios ha estipulado que hagamos los testigos. No lo que usted quiere, no lo que yo quiero. Somos sencillamente embajadores, representamos a nuestro país, que es el cielo, en el vestido, en el hablar, en el comer. Nosotros debemos promover y vivir las fechas ¿qué? Célebres. Si somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, ¿cuáles son esas fechas célebres? Navidad, Año Nuevo, esas son fechas célebres, pero de acá. Usted y yo tenemos que celebrar fechas célebres, es las que Dios ha estipulado. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una fecha célebre. Fecha célebre es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso es otra fecha célebre. El matrimonio. Otra fecha célebre, el sábado como día del Señor. Otra fecha célebre. Usted y yo somos enviados por Dios como testigos aquí para festejar esas fechas célebres. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, hermanos, ahora sí termino. Quiero terminar con dos historias. La primera, ¿le gustan las historias? ¿Quién era ese hombre que aparece en pantalla? Ronald Reagan. Él cuenta en su biografía una historia que a mí cuando la leí me sacudió. Él dice que en una ocasión su tía lo llevó a donde el zapatero. Y cuando lo llevó a donde el zapatero le preguntó: mijo, ¿cuál tipo de zapato quiere? Y él, pues siendo un niño, él solamente medio se empinaba, metía las manos a los bolsillos, miraba alrededor y no decía nada. La tía entonces, al ver el silencio del muchacho, le dijo: papito, ¿qué zapato quiere? Porque quiero regalarle unos zapatos, pero dígame más o menos cómo los quiere. Y el niño seguía callado. Hasta que al fin el zapatero le dijo: mira, mijo, le tengo dos opciones. A ver, ¿cómo para romper el hielo? Dos opciones. Aquí hay un zapato con punta redonda y aquí hay un zapato con punta cuadrada. Más o menos, ¿cómo te gustaría? Y el niño, Ronald Reagan,
se apenó tanto que no le salió palabra. Se miró el zapatero con la tía de Ronald Reagan. En otra oportunidad será. Y ella salió con el niño. Cuando de repente ella se devuelve y habla algo con el zapatero. Pasa el tiempo. Llegó el momento de reclamar los zapatos. La tía le dice: vamos a reclamar zapatos. Y el niño le dice: tía, pero no escogimos ninguno. Vamos a reclamar zapatos. Y se fueron. Cuando llegaron a la zapatería, aquí están sus zapatos. ¿Saben qué tipo de zapato era? ¿Quieren saberlo, hermanos? Ahorita les cuento. 3 punticos. Vamos con la otra historia. No, de una vez, pastor. Listo, de una vez. Era un zapato punta redonda y el otro zapato punta cuadrada. Cuando Ronald Reagan expresa en su biografía, agarró esos zapatos, él al principio se enojó. ¿Cómo así que me va a poner estos zapatos? ¿Quién dijo? Pero él dice en su biografía: a partir de ahí entendí que lo que yo no decida, otro lo decidirá por mí. Si usted no quiere adorar a Dios, si usted no quiere servir a Dios, si usted no quiere amar y redimir, y si usted no quiere testificar, otro lo hará. Pero ese otro que lo hará será candidato al reino de los cielos y usted se perderá. ¿Cuántos quieren perderse? ¿Cuántos quieren salvarse? Amén. ¿Y cuántos votos en blanco? Porque hay varios que no votaron. Otro lo decidirá. Y la última historia, hermano, la última historia. Un niño que le gustaba hacer castillos de arena. Y se gozaba ese niño haciendo esos castillos de arena. Pero un día empezó a notar que unos muchachitos venían, esperaban a que él construyera sus castillitos de arena y luego de repente llegaban y con patadas y puño derrumbaban lo que él había construido. Y el niño dijo en esa primera ocasión: quizás mañana no vengan esos muchachos a hacerme ese daño. Así que al otro día volvió el niño, volvió a construir su castillo de arena, y otra vez esos sinvergüenzas llegaron y patada y puño dañaban los castillitos de arena del niño. Así que el niño ya regresó llorando a la casa, y el papá, que lo vio llorando: mi hijo, ¿qué le pasó? El niño le contó. Entonces el papá le dijo lo siguiente: espérate, mi hijo, mañana vamos y hace su castillo de arena. No, papá, no, esos niños lo destruyen. No, papá, no. No, mañana yo te voy a acompañar. Sí, papá. ¿Usted me va a defender? ¿Le va a pegar a ellos? No, vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a llevar la carretilla. Nos llevamos la carretilla y por todo el camino, todo lo que veamos como chuzos, vidrios, piedras, alambres, todo eso usted, mi hijo, usted me lo va a echar a la carretilla. Papá, ¿y para qué? Ya lo verás. Y así fue. El papá llevaba la carretilla, todo lo que iban encontrando lo iban echando ahí. Llegaron entonces a la playa. Le dijo el padre al niño: mi hijo empieza a construir el castillo de arena. Papá, ¿y eso que trajimos? Empieza a construir el castillo de arena, hombre. Y empezó a construir el castillo de arena el niño. Cuando de repente papá sacó el pedazo de ladrillo y lo metió ahí en una de las torres.
Sacó el pedazo de alambre y lo enrolló ahí como pudo en el castillo de arena. Sacó los vidrios y los metía estratégicamente. Papá, ¿y eso para qué es? Ahora síguelo ocultando con arena. Traiga agua, venga. Y así, juntos trabajaron. Papá, allá vienen esos niños, allá vienen. Listo, escondámonos. Se escondieron. Cuando venía, para estas había sido el castillo más lindo que habían construido. Papá, ¿qué les va a pasar? Ya lo verás, ya lo verás. Cuando de repente esos niños malhechores llegaron, y como estaban acostumbrados, patadas, puños para destruir el castillo, así lo hicieron. Cuando de repente el primero que había mandado una patada voladora, luego de pegarle a la torre central, él nota que luego del golpe su pie empieza a sangrar. Y el otro, que ya venía con el impulso, con el puño, saca la mano, también sangrando, ¡ay!, quejándose en cada uno de ellos. Mientras tanto, el niño con su papá detrás de los arbustos, diciendo amén. Amén. Allá detrás de los arbustos, festejando lo que le pasaba a esos niños malhechores. ¿Saben, hermanos? Esta iglesia es de Dios. Esta iglesia, aunque muchos vengan a destruirla de alguna o de otra manera, esta iglesia nadie la destruirá, porque es de Dios. Y tú eres parte de esta iglesia. ¿Quiere alguien destruirte? ¿Quiere alguien dañar tu castillo de arena? ¡Ay! Se mete esa persona con el dueño de la iglesia, porque tú eres parte de ella. Se mete es con Dios. Y nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunto, ¿hay alguien aquí que levantando su mano quiera decir: yo soy parte de esta iglesia del Señor y yo quiero seguir comprometido con esta iglesia del Señor? ¿Hay alguien levantando su mano? Amén. ¿Quieres ponerte en pies? Muy bien, hermanos, esta iglesia va a salir triunfante. ¿Tiene defectos esta iglesia? Muchos. Pero esta iglesia es de Dios. Sé parte de la iglesia. Apoya a la iglesia. Comprométete con la iglesia. Trabaja para Dios a través de la iglesia. Y hermanos, esta iglesia saldrá triunfante. Sí o sí, esta iglesia no se destruirá, porque el dueño es Dios. Y Dios no conoce la palabra fracaso. Dios solamente conoce la palabra triunfo, victoria. Vamos a orar, inclinemos el rostro y oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque tú inventaste tu iglesia. Y gracias, Señor, porque nos haces parte de ella, aún con nuestros defectos, aún con nuestros errores, aún con nuestras faltas cometidas. Pero, Señor, cuando una persona empieza a adorarte a ti en espíritu y en verdad, esa persona es llamada a un servicio, es llamada a servir en algo. Y cuando una persona te adora, te sirve, es también llamada a amar y a redimir a otros. Y también, Padre bendito, de igual manera tú quieres que cada uno de nosotros, como adoradores, como sirvientes, siervos tuyos, como personas que amamos y redimimos, tú quieres que testifiquemos, que seamos luz, porque somos embajadores del país celestial. Somos embajadores tuyos aquí en la tierra. Tú quieres que seamos luz donde quiera estemos. Por eso permítenos testificar, Señor. Permítenos hablar a otros con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, la manera de comer y lo que comemos. Todo, Señor, sea a la altura, porque somos embajadores tuyos aquí en la tierra.
Padre, danos tu bendición a tu iglesia y permítenos que este mensaje en algo pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual. A ti te adoramos y a ti te reconocemos como el dueño de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permítanme ir a la puerta para despedirnos. Dios me les bendiga a todos.